La trilogía del Batman de Christopher Nolan revolucionó una vez más al cine de superhéroes, alejándose bastante del tono cómico y fantasioso que tenía el Spider-Man de Sam Raimi. Nolan retomó esa oscuridad que tenían las películas del género como Batman de Tim Burton, Blade, Daredevil, Punisher, pero así como Raimi revolucionó estas películas mostrando que se podían hacer con historias con un trasfondo, Nolan lo hizo mostrando que estas películas se podían tomar muy en serio. Batman Begins nació como una producción solitaria, no estaba planeada terminar como una trilogía. Gozó de una taquilla, pues, pobre, sinceramente, de $300 millones, costando 150, pero gracias a que fue alabada por la crítica y los fans, dieron luz verde para la secuela, la cual se convirtió en la primera película de cómics en superar los $1,000 millones. Warner estaba encantado con el trabajo de Christopher Nolan, así que le ofreció un proyecto el cual estaba en completos pañales, que iba a estar conectado al universo de su Batman. Ahorita seguimos hablando de esto, además de asegurar una tercera y cuarta película de Batman, pero Christopher Nolan rechazó la oferta y solo aceptó dirigir la tercera simplemente para darle un final a su Batman. En el año 2012, la tercera película superó en recaudación a la segunda. Warner trató de convencer a Nolan para una cuarta película, pero este se negó. Aún así, Warner se acercó a Christian Bale para continuar con la cuarta parte sin Christopher Nolan, pero también Bale, por respeto a Nolan, se negó. Warner ya sabía que si seguía con la saga sin todo el crew original, pues no iba a salir bien. Así que se olvidó de este universo, pero el proyecto que se le ofreció a Nolan, que iba a estar conectado a este Batman, sirvió como puente para los planes que tenía Warner, el de crear un universo con estos personajes, y más aún porque así como la tercera película de Nolan superó a su antecesora en recaudación, esta película no se convirtió en la película de cómics más taquillera como lo fue The Dark Knight. Ese título fue arrebatado por la película de Marvel Studios, The Avengers. Nos regresamos al año 2011. Nolan rechazó ese proyecto, pero Warner, bajo influencia de Jon Berg, jefe de producción de Warner Bros., en su lugar contrataron a Zack Snyder, quien ya había trabajado para ellos en 300 y Watchmen. Christopher Nolan aceptó trabajar con él como productor porque son amigos muy cercanos. Anunciaron el actor protagónico y con ello, el proyecto. Man of Steel era el inicio de una visión de un universo compartido, visión que se le fue encargada a Zack Snyder, así que en el año 2013 se estrenó Man of Steel. El regreso del superhéroe más icónico de la historia terminó mal. Bueno, no fue un fracaso, pero no fue lo que los ejecutivos de Warner esperaban. La película tuvo un presupuesto de 225 millones y recaudó 600 millones, cuando Iron Man 3, película que se estrenó en el mismo año, recaudó 1,200 millones. Y estamos hablando de uno de los superhéroes más famosos a comparación de uno que apenas iba en auge. Aquí entra una persona importante en la historia, Kevin Tsuchihara, quien era el CEO principal de Warner. Kevin Tsuchihara fue el principal influyente en las negociaciones con Nolan de crear un universo compartido partiendo de la trilogía de The Dark Knight. Cuando Snyder fue contratado, este hombre fue parte del plan de crear un plan que empezaría con Man of Steel y culminaría en el año 2020. Durante ese periodo se estrenaría una secuela de Man of Steel, varias películas individuales de otros personajes, que ahorita hablamos de esto, pero sobre todo 2 cintas de la Liga de la Justicia. Todo esto bajo la visión, claro, de Zack Snyder. Y también, claro, todo esto antes del estreno de Man of Steel. Ante la recaudación de la película, que no superó las expectativas de los ejecutivos de Warner, y viendo que la empresa en competencia sacó 2 películas ese año, las 2 fueron exitosas, una superando los $1,000 millones y la otra recaudando lo mismo que Man of Steel. Al ver eso, Kevin Tsuchihara decidió apresurar todo. Así que en la San Diego Comic Con, que se llevó a cabo ese mismo año, 2013, Zack Snyder se presentó para anunciar la que sería la segunda película de su universo, Batman v Superman. Snyder sí tenía en planes Batman v Superman, pero sería después de la secuela de Man of Steel. El estudio, Warner, bajo mandato de Tsuchihara, veían más rentable echar toda la carne al asador con los 3 personajes más famosos de DC, la Trinidad de DC. A finales del año 2013 se anunció el cast y comenzaron las filmaciones en el año 2014. También ese mismo año fue anunciado todo el plan de DC. Después de Batman v Superman llegaría Suicide Squad, Wonder Woman, Justice League, Flash, Aquaman, Shazam, un reboot de Green Lantern, la película de Cyborg, la película de Batman, y así finalizar con la segunda parte de la Liga de la Justicia. Batman v Superman era el plato fuerte adelantado de Warner, esperaban una taquilla mínimo de $1,000 millones. Se estrenó en marzo de 2016, pero fue otro tropiezo para Warner.
La película recaudó 872 millones. No estuvo mal, pero la crítica y algunos fans destruyeron la película, tachándola de un sinsentido de CGI, la nula o excesiva interpretación de los actores, el enfoque oscuro que llevaba arrastrando desde Man of Steel aquí estaba en otro nivel, pero para mal, y el guión que tenía problemas muy notables. Pese a que no le fue mal en taquilla, no estaba cumpliendo las expectativas del estudio, y más aún porque Civil War, película de la competencia, superó los $1,000 millones. Ahí comenzaron los rumores de que existían problemas entre Zack Snyder y Warner Bros., ya que el estudio y Jon Berg, quien le puso su voto de confianza a Snyder, no estaban seguros si Snyder era capaz de ser el encargado de la visión del universo cinematográfico. Incluso había rumores de que podría ser reemplazado como director de la Liga de la Justicia. Esto surgió cuando Geoff Johns, escritor de varios cómics de DC, y el mismo Jon Berg se sumaron a la producción de Justice League para hacer varios cambios en cuanto al humor y otras cosas, como ver a Bruce en una relación con Lois. Y los rumores aumentaron más aún cuando Toshihara adelantó más las cosas, pues en la Comic Con de julio de 2016 anunciaron todo lo que vendría, dejando de lado los spoilers, similar a lo que hizo Sony cuando se estrenó Infinity War, que murió Spider-Man y al siguiente día sacaron el tráiler de Far From Home. Snyder fue obligado a presentar a Henry Cavill como parte del cast de Justice League aún estando muerto. En esa misma Comic Con se presentaron los directores de las películas para dar más detalles de ellas y así aumentar el hype. Rick Famuyiwa era director de Flash, James Wan director de Aquaman, David Ayer director de Suicide Squad, Patty Jenkins dirigiría Wonder Woman, Snyder Justice League y Ben Affleck dirigiría la película de Batman. Los rumores de que de verdad existían problemas entre Warner y Snyder se aumentaron aún más cuando todo el corte de Suicide Squad fue cambiado. David Ayer entregó una película más oscura, pero el estudio hizo reshoots de la película haciendo una versión más cómica, pensando que como a la competencia le está funcionando eso, pues a ellos también les iba a funcionar. Así que en agosto de 2016 se estrenó Suicide Squad y fue destruida por la crítica. Una vez más, en taquilla no le fue mal, recaudó más de 700 millones, pero una vez más no era lo que Warner quería. ¿Y de quién fue la culpa? De Warner, pero se le echaron a Zack Snyder porque era el productor de la película. Durante el rodaje de Justice League en 2017, Autumn, hija de Zack Snyder, falleció a causa de suicidio. A los 20 años de edad estaba luchando con la depresión. Snyder se salió del proyecto para dedicarse tiempo a él y a su familia, y esto fue oportunidad de Warner para deshacerse de él y cambiar de director. Esto porque Kevin Toshihara, al ver el corte de Snyder, quería más una fórmula segura como la que tenía Marvel a una arriesgada como la que ofrecía Snyder. Así que en lugar de Snyder llegó Joss Whedon, director de Avengers 1 y 2, para terminar Justice League. Al ser un director el cual hizo de Avengers 1 y 2 un éxito, Warner le dio total libertad creativa creyendo que ya el éxito lo tenían en la palma de su mano, pero no. Whedon reconstruyó todo el corte de Snyder y cuando se estrenó en octubre de 2017 no alcanzó ni los $700 millones. Dio una película mediocre que no establece ni a personajes ni situaciones, nada, es inferior a todo lo que hizo en esta película, incluso de esta. El tono se alejaba bastante del de Snyder, el CGI era malo, todo de la película fue criticado. A pesar de que en ese mismo año Warner tuvo el primer éxito con este DCU, con el estreno de Wonder Woman, todo parecía irse a la basura con el DCU y con Warner. En 2018, con la llegada de Walter Hamada como presidente de DC Films, tuvo la idea de regresar las películas individuales en lugar de construir un universo cinematográfico. Esto por el éxito que tuvo Wonder Woman, una película que se enfoca más en contar su propia historia que en expandir el universo. Fue Walter Hamada junto con Toby Emmerich, expresidente de Warner Bros., quienes establecieron la idea de tener películas separadas. Así llegó Aquaman en 2018, que sí estaba dentro del DCU, pero simplemente había referencias al universo. La película fue un éxito, siendo la primera película del DCU en superar los $1,000 millones. Esto representó un cambio en DC, pues ahora les dieron más prioridad a las películas individuales y nuevas propuestas, todo con tal de alejarse del DCU. Proyectos como Cyborg, Green Lantern o una película de Batgirl que estaba en planes fueron descartadas. La película de Flash es curioso porque fue la única que seguía en planes, pero con la salida de 2 directores decidieron meterla a la lista de espera. Sabían que podían usarla como un as bajo la manga si algo les salía mal. Con Batman, debido a los problemas que tuvo Ben Affleck en torno al alcohol, este ya no sería ni guionista ni director. Llegaría Matt Reeves para tomar esos lugares y hacer una película completamente nueva, pero Affleck, al tener diferencias creativas con el estudio en torno a esta película, se salió del proyecto. Así llegó Robert Pattinson, pero no nos adelantemos. En 2019 parecía que Warner y DC por fin habían establecido su rumbo. Se estrenó Shazam, que pese a tener una taquilla mala, fue alabada por la crítica y los fans. Rápidamente dieron luz verde a la secuela. Joker, que superó los $1,000
millones de dólares y además le dio el Oscar a Joaquin Phoenix, fue un éxito para Warner. Todo parecía estar viento en popa por fin para DC. Pero no. En ese mismo año, 2019, Kevin Tsujihara, quien era el único interesado en construir un universo cinematográfico, fue despedido de su cargo de CEO porque estaba en una relación con una actriz 20 años menor que él, a quien ayudaba para conseguir papeles dentro de películas. Ese mismo año, Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg, acusó a Joss Whedon de comportarse de manera racista con él. Gal Gadot también levantó acusaciones contra él. Ray Fisher también acusó a Walter Hamada de hacer caso omiso a las acusaciones y de encubrir a Joss Whedon. Asimismo, los fans acusaron a Walter Hamada como el culpable de hacer a un lado a parte del elenco original del DCU, principalmente a Henry Cavill y Ben Affleck, empeñándose a eliminar sus versiones de Superman y Batman. Y para el colmo, a finales del año llegó la pandemia. Pero nada más advertir, esto todavía no afectó a Birds of Prey, pues sí se alcanzó a estrenar en cines. Ya que le haya ido mal, no fue culpa de la pandemia. A principios del año 2020 llegó HBO Max, una plataforma de streaming que le pertenecía a Warner, la cual apostaba a contenido de streaming ya que vivíamos tiempos oscuros en esos años. Durante este periodo se cerró contrato con James Gunn para una secuela de Suicide Squad, la cual iba a ser parte del experimento Warner, que consistía en estrenar películas en cine y al mismo tiempo en su plataforma de streaming con tal de ganarse usuarios para HBO Max. Sí, mal experimento porque todas sus películas fueron un fracaso, pero ahorita hablamos de esto. Aquí, Toby Emmerich, exdirector de Warner, se acercó a Snyder para que este lanzara su versión de Justice League. Esto por el movimiento Release the Snyder Cut, un movimiento que empezó porque los actores originales del DCU comenzaron a apoyar a Snyder con su visión. Emmerich habló con Snyder para lanzar su película a través de HBO Max, pero sin terminar. A lo que Snyder obviamente lo mandó pero lejísimos. Es por eso que Warner, con tal de tener contenido exclusivo para HBO Max, le dio 25 millones para que Snyder pudiera terminar su película. En este año Warner lanzó varios títulos como Tenet, los cuales fueron un fracaso en cuanto a recaudación, tanto que llevó a problemas a Christopher Nolan con Warner por haber estrenado sus películas al mismo tiempo en streaming. Esto llevó a la salida de Nolan de Warner Bros. Pero hey, también tuvo estrenos que ayudaron a HBO Max, como Wonder Woman 1984, que trajo muchos usuarios a la plataforma. Sin embargo, Warner no se quería arriesgar con esta estrategia, así que le dio un total de 70 millones a Snyder para que así terminara ya por fin su película con tal de que atrajera usuarios a HBO Max. Y pues funcionó. La promoción de la película estaba siendo un éxito, todo el público mostraba interés en esta versión de la película. En su estreno, la película fue exitosa para HBO Max, convirtiéndose en lo más visto de la plataforma. Lo que nació como el hashtag Release the Snyder Cut se convirtió en un Restore the Snyderverse, ya que la película demostró que pese a sus problemas y su ejecución debatible, Snyder tenía una visión y una pasión por estos personajes. Sí, en 4 malditas horas lo demostró, pero lo hizo. Esto parecía una pequeña esperanza para restablecer el DCU. Ese universo que fue casi olvidado en el 2018 podría surgir de entre las cenizas para concluir. Pero todo Warner debería hacerse una limpia. Nos regresamos al año 2017. Time Warner fue comprada por AT&T. Esto para proveer contenido multimedia en diferentes países, eso no importa. El punto es que por esa compra, cuando surgió HBO Max, por la inversión de la plataforma y por los gastos que surgieron en la pandemia conforme a los estrenos y otros proyectos como el DC Fandom, Warner quedó en una deuda de más de 45 mil millones de dólares. ¿Y de quién fue la culpa? De Zack Snyder. Nah, no es cierto. Quédense con esto porque ahorita seguimos hablando de ello. Para 2021 aún hubo estrenos como The Suicide Squad, que pese a que fue un fracaso en taquilla porque se estrenó en pandemia y al mismo tiempo en streaming, la crítica la elogió y fue bien recibida para los ejecutivos de Warner. En ese año se presentó Andy Muschietti para dirigir The Flash, la cual había sido olvidada desde 2018, y dijeron que sería crucial para restablecer y básicamente olvidarse del DCU. Gracias al buen trabajo de Gunn, siguieron trabajando con él y le dieron luz verde para hacer Peacemaker, que llegó en 2022, que una vez más fue un éxito en la crítica. Walter Hamada, gracias a esto, no se olvidó de su plan. Hubo varios proyectos que autorizó, los cuales se centraban a cintas individuales como Blue Beetle, Batgirl, empezó la promoción de Black Adam, el éxito de The Batman tanto en taquilla como en crítica, pero con lo que no contaba Warner es que al mismo tiempo surgirían 2 seres del infierno, uno que puso en peligro a toda la civilización del suroeste de los Estados Unidos y una que casi acaba con la carrera de uno de los actores más reconocidos del medio. Ezra el rompehawaianos Miller y Amber la loca Heard. No puede ser, qué desmadre, y espérense porque todavía no acaba. Estos dos empezaron a hacer
puras mamadas que complicó tanto la reputación de la cinta de Flash como la producción de Aquaman 2. Y claro, también la situación de Warner, ya que al mismo tiempo, ¿se acuerdan de la deuda que tenía Warner con AT&T? Pues Warner se unió con Discovery, naciendo así Warner Bros. Discovery, llegando así nuevos líderes a Warner como David Zaslav. Esto llevó a la salida de Walter Hamada. Al mismo tiempo, con el estreno de Black Adam, Dwayne Johnson hizo otras mamadas, pues en toda la promoción de la película se la pasó diciendo que la jerarquía del poder de DC en el cine estaba a punto de cambiar, y pues lo cumplió. Llegó David Zaslav y mandó todo al chorizo. Pero él, Dwayne Johnson, trajo a Henry Cavill de regreso como Superman. Esto lo hizo en contra de Walter Hamada, quien le había negado el cameo de Superman. Sin embargo, él cruzó los montes, los ríos y los valles para que le permitieran traer de regreso a Cavill. Este interpretó que era su regreso oficial, sin embargo, no era así porque no firmó nada con Warner. Recientemente se supo que Dwayne Johnson impidió una escena postcréditos en Black Adam con Shazam. Por otro lado, también bloqueó la posibilidad de que la Justice Society apareciera en una escena postcréditos de Shazam 2. Todo esto para traer de regreso al Superman de Henry Cavill. David Zaslav fue quien quiso deshacerse de todo lo que tenía que ver con el DCU, así que creó DC Studios y nombró a James Gunn y Peter Safran como los directores de DC Studios. Black Adam fue un fracaso en taquilla, así que no aseguró nada con Henry Cavill. Por todos los problemas que causó Ezra Miller, estuvo en planes cancelar la película de Flash, pero sería una pérdida millonaria, así que no lo hicieron. Lo que sí hicieron fue retrasar tanto esa película como la de Shazam 2 y Aquaman 2 para así eliminar escenas, con tal de ahora sí eliminar cualquier cosa relacionada al DCU. La que sí sufrió de la cancelación fue Batgirl, pero esta película fue cancelada para ya no gastar más dinero, tomando en cuenta un posible fracaso de la película. En The Flash se eliminaron escenas en donde salía el Superman de Henry Cavill y la Wonder Woman de Gal Gadot, así que lo que estaba prácticamente cantado desde hace años, el universo cinematográfico de DC, ese universo que inició a tantas prisas y con tropiezos, murió e iba a ser reiniciado. Esto fue anunciado por James Gunn. Flash sería la encargada de reiniciar todo, la encargada de alejarse de todo ese DCU, que no lo hizo, pero quién sabe qué carajos está pasando. Esto provocó la cancelación de la tercera película de Wonder Woman. También posiblemente fue la causa del fracaso de Shazam 2 y recientemente de Flash. Como ven, todo esto fue el resultado de una bola de nieve que se fue formando por las malas decisiones de los ejecutivos en apresurar, hacer y deshacer varias cosas desde el año 2013, que hoy en día, debido a eso, los que pagan las consecuencias de las críticas son los nuevos. Pero es que, ¿cómo estaban seguros de que el Snyderverse iba a tener éxitos y con el regreso de Cavill, aún así Black Adam no tuvo una taquilla decente? Si el director ya no quiso tener nada que ver con el estudio para así evitarse problemas, si dos películas que tuvieron el completo control creativo de Snyder fueron destrozadas por la crítica, si se necesita más de 3 horas para contar una historia concisa, si el estudio no deja trabajar a los cineastas, si repiten lo mismo que ya vieron que no les funcionó, el hacer una película a escala universal que expande y no cuenta su propia historia. Es claro que el estudio nunca supo aprovechar el potencial que tenían los superhéroes más icónicos de la historia. Con todo esto vemos que las decisiones, ya sean grandes o pequeñas, pueden tener consecuencias bastante trascendentales. Y como lo dije en este video, lo único que pueden hacer es limpiar todo y empezar desde cero, para que así ya no se repitan los mismos errores que nos trajeron hasta aquí.